Bueno, bienvenidos al último bloque de la sección de Catarata del día. Este bloque va a estar dirigido por Pablo Daponte y Fernando Aguilera. Este bloque se llama Catarata Total y va a empezar el doctor Pablo Daponte, que es el presidente del CAO, de la institución madre de Argentina. Él nos va a hablar sobre la epidemiología de la catarata y, bueno, y toda la lucha que hace el CAO hace muchísimos años contra la ceguera prevenible, no solamente de catarata, sino para campañas de prevención, de ceguera por diabetes, glaucoma y de educación. Hacen un trabajo muy grande desde el CAO y de la institución. Y no sé, Pablo, si estás listo para comentarnos Sí, lo que nos tenés capitán, preparado. estamos listos. Muy bien, bienvenido, Pablo. Afterno Córdoba. Gracias. Nuevamente. Qué lindo, gracias. Bueno, ahí va entonces, si encuentro la presentación, ¿no? Ok. ¿Dónde estará? Bueno, empezamos bien. A ver si la puedo encontrar más fácil. Ahí va. Tiki, la amplío aquí, no sé si... Ahí ya compartí pantalla, ¿me están viendo o no? No, Pablo, no se ve. Ahí va. Ok, perdonen. Porque como es una charla de 30 minutos, yo quería demorarme un poco más. Está perfecto. Ya te voy a dar con el tema que me dieron, ¿eh? Ya van a ver. Ok, les quería agradecer, como corresponde, a la Sociedad de Oftalmología de Córdoba, a mis amigos de allá, la Panamericana, el CAO, la Universidad de Buenos Aires, a la cual pertenezco, y agradecerle a todos de que estén aquí un sábado en los distintos horarios, ya que en España es la tardecita, en México media tarde ya almorzaron, y aquí en Buenos Aires ya la hora de almuerzo. Cuando me puse a estudiar el tema, porque realmente me puse a leer bastante, me di cuenta de que hay dos criterios de clasificación, que puede ser cómo clasificar la catarata anatómicamente, que es el LOX, o clasificarlo por la agudeza visual. Pero no siempre los trabajos tienen que ver justamente clasificarlo por la opacificación o por la agudeza, porque ¿cuál es el criterio más importante? ¿Un paciente hipermétrope que se miopizó y puede ver y está feliz sin los anteojos? ¿O es justamente un paciente que siempre fue miope y creemos que tiene una catarata o hipermétrope y porque el cristalino está hipermetropizado? Bueno, justamente no hay unas estadísticas tan claras como yo creía y esperaba encontrar. Pero sí la OMS sacó que tenemos 65 millones de ciegos. Eso es una barbaridad. Claro que hay 7.000 y pico de millones de personas en el mundo y esto ha bajado muchísimo a través de las campañas que se han desarrollado en los países más golpeados, que son los países del sudeste asiático en su momento, hace unos años atrás, y hoy en otros lugares que ya voy a hablar. ¿Y cuál es la gente que más se afecta? La gente más pobre, ingreso medio bajo es el más insatisfecho. Y dentro de ese grupo las mujeres, quizás porque viven más, o quizás porque tienen menos educación, o quizás por las dos cosas. Y las rurales, y las discapacitadas más aún. Y si encima tienen una minoría étnica y son mayores de edad, eso es muy grave porque terminan con esto que es ceguera y ceguera prevenible. Aquí hay una foto muy bonita de esta zona donde alguien que está dentro de este grupo ha hecho muchos trabajos. Aquí la vemos a Elena Barraquer. Elena Barraquer en sus últimas campañas en lo que es África subsahariana y distintos lugares de África. Ella ha recibido múltiples premios y no quería dejar de mencionarla porque gracias a ella hay menos ciegos en el mundo. Es ella una de las personas que le dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo a todo esto. Así que vamos con Elena todavía. Muy linda la foto sonriendo. Y uno de los últimos trabajos que publicó la Academia Americana es esta del gobierno de Singapur, donde dice que, por supuesto, que la única solución que hay al problema de las cataratas es la cirugía de las cataratas, que no solo te va a dar mejor visión,
sino mejor calidad de vida, mejora la economía, la productividad del gobierno y la sobrevida. A ver, muchachos, si nos entendemos, tenemos que operar las cataratas. Ese es un lindo mensaje, ¿no es cierto? Porque todos los que vamos a hablar hoy somos cirujanos de cataratas y encima de eso le mejoramos la calidad de vida, cosa que entendemos muy bien y que el señor Chávez en su momento con estas campañas que ha hecho de su Fundación Milagro, una campaña política muy vivo y muy inteligente, a pesar de que yo no comparto que se meta en esa cuestión de los países locales, disculpen que hable de política, pero fíjense cómo él se ha dado cuenta de la importancia, este estratega, de mejorar la calidad de vida de las poblaciones de bajos recursos y cómo eso puede incidir en un agradecimiento político a la gente. ¿Por qué? Porque mejora la visión, la calidad de vida, la economía y productividad y sobre todo es el impacto del wow, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el tiempo? Sabemos que tenemos una epidemia en los jóvenes de diabetes, por supuesto, y de la miopía. Y cuanto más miopía, más catarata, cuanto más diabetes, más catarata. Así que esta cantidad de 65 millones no solo va a aumentar si no hacemos algo urgente. ¿Por qué? Porque va a haber más miopía y ya se sabe por el tema de las laptops y todo eso, es decir, no solo en población de riesgo, sino en toda la población, porque hoy los teléfonos están diseminados por el mundo, sino por el aumento del consumo de alimentos y los trastornos en la alimentación. ¿Qué pasa aquí en Argentina? Bueno, los últimos trabajos que hay desde la doctora María Eugenia Nano, de la Fundación Nano, muy amiga del Consejo y que nos ha apoyado muchísimo, donde, ¿qué dice? Que en el año 2001, hace 19 años, en la anterior crisis que tuvimos, donde explotó el país por el aire, ya estamos cerca de que ocurra de nuevo, y esto es un mensaje para todos los que nos escuchan, Argentina se viene para un problema económico nuevamente. ¿Qué teníamos en el 2001? 122 oftalmólogos cada millón de habitantes, por arriba del promedio que pide la Organización Mundial de la Salud. 62.000 cirugías no es malo, pero no es suficiente. ¿Y qué pasaba con estas cirugías de cataratas que se hacían por año? El 91% eran prácticas privadas. No está bien eso. Eso debería ser al revés casi, donde los hospitales públicos deberían tener mayor campaña y mayor injerencia en estos. ¿Y qué pasa con esta detección de las campañas en Argentina? El Consejo Argentino de Oftalmología, entidad que yo en este momento represento como presidente, tiene campañas solidarias. Y no solo eso, sino tiene campañas de detección que les provee los lentes intraoculares, los cirujanos, les provee todos los materiales necesarios para desarrollarlo, porque no es solamente detectar la catarata, sino desarrollarlo. ¿Y quién más hace campañas en Argentina? La Fundación Oftalmológica Argentina hace muchísimos años, la FOA de la familia Malbrán, la Universidad de Buenos Aires hace más de 15 años que hace una campaña dirigida por Pablo Chiaradía, la Fundación Oftalmológica del Dr. Nano, que ha ganado muchos premios, junto con la Asociación Chaqueña de Oftalmología, Faco Extrema, señores, Faco Extrema, sí, que dirige mi amigo Gerardo Balvecchia, y por supuesto la Fundación Barraquer hace muy poquitos años. ¿Y qué pasa con la Fundación Barraquer, Faco Extrema? Hemos ido aquí a Salta, aquí se ven algunos de los comentarios en los diarios, que fue una experiencia única la campaña Salta. ¿Por qué? Porque hicimos en 4 días casi 500 cirugías de cataratos. Aquí se puede ver algunas de las fotografías, está Gerardo Balvecchia, Perrone, yo más pelado, aquí está Elena, Pepo Marcusi, el doctor Fernández, Gerardo, acá todos los chicos que participaron ya con el gobierno, un cartel alegórico para la fundación, aquí podemos ver todo el staff propio de la Asociación de Oftalmología de Salta, y aquí algunos de los pacientes con su catarata, y el grupo de Barraquer trabajando duramente porque no han bajado los brazos. Si en algún lugar me cansé mucho de operar casos complejos y terminábamos extenuados, fue en Salta. Realmente fue increíble. Hacíamos entre todos alrededor de 100 cirugías en condiciones muy buenas que nos han provisto la gente de allá. ¿Y qué pasa en otras provincias? También tenemos a la Fundación Nano. Acá se ve al doctor Mújica, a María Eugenia Nano, se ve al doctor Jorge Kleisinger,
en la segunda foto de la derecha, y todo el staff que ha colaborado para estas campañas. Y ya termino, chicos, porque sé que es un tema que les encanta a todos, pero para que se queden con más ganas de escucharme, lo voy a hacer corto. Conclusiones. ¿Qué tenemos que hacer y qué recomienda la OMS, la Organización Panamericana de la Salud? Aumentar las campañas de detección. ¿Cómo? Yendo a los lugares periféricos, yendo a los lugares donde la gente no tiene acceso, las provincias, podemos ir también a las cataratas de Iguazú en Misiones, donde hacen campañas y donde se detecta. Aquí pueden ver una linda imagen. Y también hacer controles postoperatorios, porque sabemos que muchos de estos pacientes con cataratas grandes terminan con opacidades capsulares y hay que seguirlos a estos pacientes. Y sobre todo, intentar reducir el costo de algunos de los lentes o de los materiales, llegar a mejores donaciones para tener mayor ser más Opa, no me sale. Bueno, llegar a tener accesibilidad hacia las cataratas. Pueden comunicarse a secretaría@oftalmologos.org, que es el email del Consejo Argentino de Oftalmología, del cual yo presido. Y también quería compartir, a ver si puedo. No me dejan compartir más. Bueno, ok. Quería compartir un poquitito un video que tenía en YouTube sobre lo que es la cuestión del simulador de cataratas que tiene el Consejo Argentino de Oftalmología. A ver si lo puedo hacer. ¿Dónde está? Ok. Ahí voy. Aquí lo tenemos. No sé si me llegan a ver. No, no se ve, Pablo. Si Ya no- enseguida comparto pantalla. ¿Ahí se puede ver algo? no. Sí, se ve, Pablo. Ok. Bueno, muy rápido, esto es de menos de un minuto, donde se ve el simulador de cirugía de cataratas. ¿Para qué es esto? Pues justamente tienen que ir muy entrenados y muy preparados los oftalmólogos jóvenes que se deciden a ir a estas campañas, porque son casos sumamente complejos. Y el Consejo Argentino de Oftalmología ha comprado este simulador para que todos los residentes que quieran hacer cirugía de cataratas se acerquen al Consejo y lo puedan hacer. Es muy bueno, y teniendo más oftalmólogos que operen, tenemos mayor posibilidad de que se opere más gente. Entonces, vengan al Consejo Argentino, ahí está el sitio para que puedan acercarse. Muchas gracias y aprender a operar cataratas. Ahora sí termina. Muchas gracias, Ok, Pablo. Muchas gracias, Pablo, ok. por abrirnos los ojos a esta problemática a nivel mundial, que es la ceguera por catarata y la problemática que genera en la sociedad y en la economía de los países y de las familias. Sé que trabajás mucho, dedicás mucho tiempo de tu trabajo para que todo esto sea posible, así que un agradecimiento enorme. Y queremos también informar que vos hablaste de las donaciones y de las fundaciones, lo que trabajan. Está mezclando el audio, Noé. Han colgado un audio de alguien de cirugía de cataratas. ¿No? Bueno, y queríamos... Hay otra presentación en el medio. Ahí vamos a ver si lo podemos solucionar, pero queríamos desde Oftalmo Córdoba decirle a todos los que están escuchando que tenemos 3 fundaciones que nos han apoyado este año y queremos devolverle, al ser la inscripción gratuita, que si ustedes quieren donar a la Fundación Elena Barraquer de España, a la Fundación Nano, a FUSAVEGA Argentina, una pequeña donación para que ellos puedan seguir trabajando y luchando contra la ceguera. Vamos a seguir, por honor al tiempo, con el siguiente disertante de este maravilloso bloque que se llama Catarata Total, con el doctor Leopoldo Garduño de México, y nos va a mostrar la técnica de M6 de catarata manual. Noé, permíteme un segundo nada más. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ok, nos dijeron 5 minutos, pero estoy viendo el programa. Tenemos cada uno 10 minutos. Sí, Así porque que hay si quieren discusión. pausar, por eso, si quieren pausar su video un poco para que lo puedan hacer y no estar tan apretados y apresurados, ¿ok? Podemos hacer la discusión un poquito más cortita. ¿Vale? Perfecto. Ah, Bueno, Leopoldo, ya adelante. cuando quieras, ¿estás listo? Gracias. ¿Listo?
Corre video y ya llegó la hora cuchicuchi. Es utilizar armas blancas, como dicen, a puro cuchillo. Van a ver cómo podemos lograr una cirugía de excelencia con este tipo de técnicas, realizando cirugías valvuladas con heridas esclerocorneales. Aquí que vemos cómo se realiza. Vamos a realizar un trapecio en la parte de adentro de intraestromal y vamos a realizar un puerto de trabajo. También las estamos realizando con anestesia tópica y ahora intracamerular, como ven ahí, viscoelástico. Y vamos nosotros a realizar nuestro túnel. Una vez hecho el túnel, se puede realizar cualquier tipo de cirugía, incluyendo facoemulsificación. ¿Por qué? Porque va a ser una herida autovalvulada con la cual podemos realizar cualquier tipo de cirugía. En este caso yo estoy poniendo violeta de genciana, una dilución especial para que vean qué hermoso pinta, mejor que el azul. Y vean ahorita qué es lo que vamos a hacer. Vamos a realizar una capsulotomía circular continua. Vean en qué forma, cómo pinta, la tinción es perfecta. Y una vez teniendo ahí, vamos a realizar la cirugía, vamos a luxar nuestro núcleo y el ataque al núcleo lo podemos hacer en varias partes. Ya lo ponemos entre un limbo que es entre la cámara anterior y cámara posterior, viscoelástico abajo para retirar nosotros nuestra cápsula posterior y viscoelástico arriba para separarlo del endotelio corneal. En este caso, les voy a mostrar varios tipos de ataque al núcleo. El primero, vamos a dividir en dos. Metemos unas pinzas de Akaoshi, lo sujetamos con un lens loop y lo abrimos en dos. Posterior a esto, con presión positiva, una vez sabiendo manejar nuestras presiones, vamos a nosotros a deprimir la herida y nos vamos a traer los dos fragmentos del cristalino, pero siempre vamos a tratar de abocarlos para que estos puedan salir. Obtenemos el primer fragmento. A 90 centímetros de altura vamos a realizarlo y sale con una presión positiva muy buena. Ahora lo que vamos a hacer va a ser lo mismo. Recuerden que separamos con el viscoelástico la cápsula posterior. Hacemos la primera incisión, volvemos a poner para podernos apoyar y no tocar la cápsula posterior ni el endotelio, lo partimos en dos. Y ahora lo vamos a partir, le damos la vuelta, lo vamos a partir en 4. Después de esto también podemos usar facomulsificador o sacarlo manualmente como lo estamos haciendo. Observen, salieron 2 fragmentos. 3 fragmentos. Y por último, el cuarto fragmento. Las córneas quedan totalmente claras. Son técnicas reproducibles y en mis manos les quiero decir que las puedo hacer en menos de 5 minutos, normalmente en 3. Estos 3 sectores son diseñados por mí y los vende la casa comercial Acutom, que ahorita es Acumex. Sacamos el primer fragmento con el trisector, el segundo y el tercer fragmento. Limpiamos nosotros los restos cristalinianos, siempre con presión positiva, ¿sí? Una vez que ya tengamos esto, podemos implantar un lente, ya sea de PMMA o podemos utilizar un lente plegable. No importa, podemos poner lentes multifocales de PMMA o de cualquier otro material. Observen ahí cómo lo estamos haciendo, córneas claras, sin puntos, cirugías perfectas. Ahí tenemos uno.
Observen cómo no sale absolutamente nada de líquido a través de la herida. Este tipo de técnicas podemos hacer muchas cosas. Aquí están los bloopers. Tenía música y estaba muy divertido, pero no se pudo hacer otra cosa. Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leopoldo, por presentar tu técnica quirúrgica. La verdad que es muy llamativo que puedas sacar todas tus cataratas así con una gran precisión. Por una cuestión de tiempo vamos a seguir con la siguiente disertante, que es Juanita Londoño, de Colombia. Ella trabaja en la Clínica Oftalmológica del Caribe, es una gran cirujana de catarata y nos va a presentar catarata total y su técnica quirúrgica. Bienvenida, Juanita, a Oftalmo Córdoba. Y cuando quiera puedes empezar tu presentación. Bueno, gracias Noé, muchas gracias a Oftalmo Córdoba por haberme invitado. Realmente es un honor participar y disertar con estos grandes cirujanos. A Tiziano también muchísimas gracias y Fernando por coordinar. Bueno, podemos empezar el video, por favor. Entonces, ¿qué pasa con la catarata total? Que resulta que la catarata total tiene una diversidad de cosas que nos vamos a encontrar que precisamente es lo que va a hacer que la cirugía sea difícil. Entonces vamos a encontrar diferentes condiciones a nivel ocular. Vamos a ver estos dos casos, son dos cataratas que evidentemente son cataratas blancas, pero si se dan cuenta se van a comportar de manera diferente. En este caso vemos cómo hay una corteza totalmente líquida, la cual vamos a retirar con esta aspiración y nos deja un núcleo duro, un núcleo denso, una cápsula friable y sin embargo no tiende a irse hacia la periferia y logramos completarla normalmente. Y vemos cómo nos deja este núcleo denso que fracturamos muy eficientemente con el Ultra Chopper de SCAF y que vamos a poder facomulsificar de manera importante y rápidamente con poca técnica de ultrasonido. Entonces, vamos a compararlo con el siguiente caso, donde vemos que igualmente es una catarata blanca, pero vamos a ver que vamos a hacer una aspiración de la corteza y realmente no hay líquido en la corteza. Y lo que vemos es que hay una corteza intumescente que hace que esa rexis tienda a irse hacia la periferia. Incluso nos toca hacer una maniobra aquí de rescate de esa rexis, una maniobra de Little para terminar esa rexis eficientemente. Vemos como este núcleo no es tan denso como el anterior, es mucho más hidratado, digámoslo así, pero igualmente con nuestro Ultra Chopper podemos hacer una división de ese núcleo en diversos fragmentos para permitir un bajo conteo de CDE durante la facoemulsificación. Y nos vamos al otro extremo de los colores. Esta catarata es una catarata nigrans total, en la cual no tenemos reflejos rojos, sin embargo tenemos estabilidad del núcleo, vemos unas fibras muy densas, muy compactas, y aquí yo les sugiero hacer entre más cuadrantes, digamos, y en realidad aquí estoy haciendo como octantes con el Ultra Chopper, nos va a permitir retirarlos de una manera más eficiente y con menor uso del ultrasonido. No olvidemos nunca el viscoelástico para proteger nuestro endotelio en cada cuadrante si es posible, y así podemos lograr una cirugía exitosa. Y con grados de dificultad que se van aumentando, aquí tenemos una catarata que probablemente tiene un componente facomórfico, tiene pigmento en la cápsula, tiene una pupila miótica, y vemos cómo el iris empieza a molestar, empieza a salirse, es un iris que se atiende a ir a las incisiones. Cuando vamos a realizar nuestra primera división con el Ultra Chopper aquí, vemos cómo el iris se nos mete en el puerto de aspiración de nuestra pieza de mano, y ya pues eso es una señal de que no te des mala vida, estabiliza ese iris. Estos son pues, los ganchitos, los de Gris-Haber que nosotros tenemos disponibles en la institución que nos permiten hacer esta estabilización, y pues terminamos nuestra fractura con el Ultra Chopper de SCAF, que para mí es un instrumento que utilizo en el 98% de mis casos, pues que realmente estos son el tipo de cataratas que yo opero en mi día a día. Terminamos el caso adecuadamente con un ojito muy tranquilo. Y más aún podemos encontrarnos, por ejemplo, estos casos, hacemos el pinzamiento de la cápsula y vemos esos pliegues que se forman, donde vemos que evidentemente tiene que haber una debilidad zonular. Miren cómo ese núcleo se tambalea cuando estoy haciendo la rexis, entonces no nos demos mala vida, vamos a estabilizar ese saco capsular con estos retractores de saco de MST, es el que yo utilizo, el que me gusta. Hacemos una técnica que es la primera fractura de ese minúcleo antes de hacer la hidrodisección para evitar un bloqueo capsular. Rotamos bimanualmente ese núcleo para evitar más estrés zonular,
Y ahí sí, nuevamente con nuestro ultrachopper vamos a hacer la fragmentación, por lo menos en unos 6 cuadrantes, que nos permita hacer la facomulsificación. Cuando vamos a hacer ya la aspiración de los restos corticales, ahí es donde vamos a verificar dónde es que tenemos esa debilidad solunar y la están viendo muy bien ahí. Entonces decidimos implantar nuestro anillo de tensión capsular para estabilizar ese saco y implantamos nuestro lente de 3 piezas en el saco que queda muy estable y terminamos una cirugía exitosa sin necesidad pues de estar sufriendo por cada uno de los casos. Y obviamente, como acaba de hablar Leopoldo, no olvidarnos de que siempre podemos convertir. Si se dan cuenta aquí, voy a perder mi rexis al final y en realidad no sé si está perdida o no, pero no quiero darme mala vida, tengo una pupila de todas maneras pequeña, entonces luxo ese núcleo a cámara anterior y termino convirtiendo a una manual de pequeña incisión de sonrisa invertida donde no genero ningún otro tipo de trauma y termino mi cirugía como si fuera una faco por delante, es decir, implanto mi lente por mis incisiones de faco normalmente. Entonces, como tips y como perlas para las cataratas totales hay que saber interpretarlas, es decir, cada paso que vamos haciendo, la rexis, la hidro, cada paso nos va diciendo qué nos podemos ir encontrando y hay que saber reconocer esos signos para poder adelantarnos a ellos y hacer lo que tenemos que hacer. Otro tip es entrar preparado, es decir, tenemos que tener la disponibilidad de tener un vitrector, tenemos que tener la disponibilidad de tener un lente de respaldo, ya sea un 3 piezas, ya sea un rígido, si voy a hacer una extra. Tenemos que tener pues el backup de todo esto para poder hacer estos casos de cataratas totales. Y como recomendación, estos casos de cataratas muy duras, el ultrachopper es definitivamente mi instrumento preferido. Entonces, muchas gracias. No, gracias a vos, Juanita. La verdad que unas cirugías maravillosas presentaste. ¿Puedo comentar algo, Noé? Sí, sí, Pablo. Juanita, hay alguien que inventó un ultrachopper y que pudo usarlo en su cirugía. ¿Lo conoces? Correcto. Nuestro director médico, nuestro querido Luis Escaf, es el inventor del ultrachopper. Es un genio, Lucho. Así Mirá que Lucho es. se hizo poner una cataratota para operarse con su ultrachopper y una cirugía genial. Y creo que fuiste vos también la cirujana. Así es. Así es, así es. Felicidades. Así Solamente que- para comentar esa cuestión brillante de operar a Lucho y que salga encima muy bien y la presión que habrá tenido. Así que lo que debe ser como cirujana Juanita. Te dejo con la pregunta nomás. No, discúlpame. No, no pasa nada, Pablo. Juanita, el ultrachopper generalmente lo ve que va cortando la catarata y va generando un ultrasonido interno, entonces el CD que uno ve realmente no genera daño endotelial. Pero mostraste una técnica diferente, que chopeás con el ultrachopper. Si podés explicar un poquito en un minuto esta técnica que la verdad que parece muy práctica y reproducible. Claro que sí, Noé. Mira, el ultrachopper lo utilizamos de 2 formas. La primera es la que hemos conocido, digamos, que es como el divide and conquer, que es la técnica que nosotros llamamos horizontal, pero esta es la mejor técnica para cataratas muchísimo más duras, que es la técnica de ultrachopper vertical. Utilizamos un segundo instrumento, que es el sostenedor. Es como un chopper, pero no tiene filo. Es como una oliva más larga, digámoslo así, y con eso levantamos el polo, nos metemos debajo de la rexis, levantamos el polo del ecuador de la catarata y con el segundo instrumento, que en este caso sería el ultrachopper, vamos haciendo el acercamiento de los 2 instrumentos sin tocarse, sino ya al final hacemos ya la separación para poder lograr esos cuadrantes más nítidos. Usamos un ultrachopper, realmente si se dieron cuenta, el valor de ultrachopper que utilizamos para fracturar esa cataratota fue de 0.76 de CDE. Entonces realmente hacemos una fragmentación en octantes, yo lo hago hasta en octantes en cataratas muy duras, de 0.5 o 0.76 de CDE. Excelente, excelente y una técnica que realmente va cortando la catarata y va siendo muy efectiva. Bueno, Juanita, muy agradecido que haya participado de Oftalmo Córdoba y vamos a seguir con uno de los coordinadores de esta gran mesa, que es el doctor Fernando Aguilera, de Mexicali, de México, y él nos va a hablar de FacoChop vertical y de utilización de viscoelástico para proteger la córnea cuando nos enfrentamos a estas cataratas. Bienvenido, Fernando, y muchas gracias por el arduo trabajo que hiciste para que esto sea realidad. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. Desde la mañana todas las pláticas han sido excelentes, desde los lentes intraoculares, complicaciones y ahora pues con nuestro módulo de catarata total.
Pues Juanita ya prácticamente presentó todo y videos muy bonitos. Es lo malo de presentar después de un excelente cirujana, pero vamos a ver qué hacemos. ¿Me pasas mi video, por favor? Yo voy a hablar sobre chop horizontal, no vertical. Yo utilizo una tecnología suiza para hacer todas mis cataratas totales y de hecho todo mi tipo de catarata, porque como cirujanos queremos tener una estabilidad de la cámara anterior, queremos tener un poder importante para poder emulsificar estos fragmentos y queremos tener unos buenos resultados y manejar vacíos y flujos altos para hacer más efectiva la cirugía. De esta manera es como yo hago mis cirugías. Como ven, yo uso 45 de flujo y 450. Yo uso una máquina de Oertli con la que no tengo ningún interés comercial, pero vean el poder que tiene este tipo de tecnología para embeberse en el material cristalino por más duro que esté. Y eso se debe al diseño de la punta, que es acampanada, y el lumen que tiene de aspiración esta punta es de 500 micras, de tal manera que siempre está llena de material cristaliniano y es prácticamente imposible tener surge, inclusive mini surge, o sea, no tenemos colapsos. Y tenemos una emulsificación generalmente muy, muy segura, con una estabilidad de cámara importante y obviamente con protección de viscoelásticos dispersivos, de preferencia que tengan conductitis sulfato. Y generalmente, aún en los últimos trozos del cristalino, ¿verdad? No tenemos esos colapsos que a veces se ven con otro tipo de tecnología. Es una tecnología que se basa en fluídica de altitudinal, es decir, con pura botella, sin presiones positivas, artificiales. En este caso es una catarata nigra, una catarata total, con pupila pequeña, ganchos. Vean la gran estabilidad que se obtiene de la cámara anterior, a pesar de que estamos con flujos altos. Obviamente, previamente tenemos que haber hecho una hidrodisección que rote el núcleo, como dice el algoritmo americano, y if it doesn't spin, you don't win. O sea, si no rota, está bien difícil hacer este tipo de cristalinos. Y una desventaja de este tipo de técnica, ¿verdad? A comparación con la que se usa con el ultrachopper, es que tenemos que utilizar pues algo de energía centrífuga, y entonces si tenemos algún compromiso en la bolsa podemos tener algún tipo de complicación. Pero si se fijan, aún en este tipo de cristalinos tan duros, la emulsificación de los fragmentos es extremadamente buena y tenemos una capacidad de emulsificación de los trozos muy importante. Entonces vean, inclusive cataratas de este tipo son fácilmente emulsificadas, y quiero hacer notar de nuevo la estabilidad de la cámara anterior. En este otro caso, donde tenemos una catarata total, rellenamos el viscoelástico nosotros entre cada 5 y 10 segundos de tiempo de ultrasonido, y obviamente importa dónde estés haciendo la emulsificación. Pero el viscoelástico no solamente sirve para seguir con la emulsificación, sino en este caso, por ejemplo, donde se nos hizo un plato porque no podíamos fracturar por nuestra visualización, nos sirve también para formar la cámara, rotar el núcleo, y en este caso teníamos una placa posterior que no es infrecuente en estas cataratas totales, y utilizamos el segundo instrumento para hacer un flip, es decir, voltearlo y atacar directamente esa placa posterior, ya sea con ultrasonido pulsado, o en este caso que cambié a ultrasonido lineal continuo, ¿verdad? Que yo manejaba con el pedal, bajando obviamente los parámetros de aspiración, porque lo que quiero es cortar esta placa para poderla después cambiar otra vez a los parámetros como ya hice ahí y poder emulsificarlos. Las placas posteriores son difíciles, hay que adelgazar toda la catarata y tratar de hacer esas maniobras con viscoelástico, llevar a cámara anterior estos trozos que parece como acá decimos hule de llanta, no sé allá cómo se llamará, de caucho de neumático, que es de las partes más difíciles de emulsificar. Si intentamos hacerlos en la bolsa, debemos de sacarlos de la bolsa y hacerlo a nivel del plano del iris. Y vean cómo, a pesar de no tener una buena visualización por esta cicatriz, por este leucoma que hay en córnea, podemos hacer nuestras maniobras en el centro de la pupila y tenemos un buen resultado. Este es el último caso donde tenemos una dehiscencia anular de 90 grados, pero aún así vean la estabilidad que obtenemos sin necesidad en este caso todavía de poner un anillo capsular,
vean la emulsificación en modo burst, cómo es muy efectiva, aún en este tipo de cataratas que son extremadamente duras. Entonces, cada quien opera con la técnica y el equipo que tiene, ¿verdad? Yo utilizo el Ultra Chopper, las puntas que me ha hecho amablemente Luis Scaff para mi máquina, pero desgraciadamente duran muy poco. Y respecto al Ultra Chopper, que quiero comentar, hay una noticia buena, una mala y una excelente. La buena es que sí funciona en la mayoría de los cirujanos. La mala es que ya no lo hace la casa comercial que la hacía, pero la excelente es que dentro de pocos meses ya lo vamos a tener como un extra en todas las máquinas de facomulsificación, como una unidad externa, y yo espero ser de los primeros que me lo regale Lucho Scaff. Gracias. Gracias, Fernando. Es verdad, por suerte, dentro de poco ya Lucho Scaff va a sacar su Ultra Chopper para que se pueda utilizar independientemente de la máquina de Faco. Una pregunta que siempre hay confusión con el tema del viscoelástico y la importancia, ¿no?, de usar viscoelástico en estos tipos de catarata, porque uno saca la catarata en 5, 10, 15 minutos, pero la córnea queda para siempre. Y si uno arruina esa córnea, es muy difícil después recuperarla porque ya se tiene que hacer un trasplante de endotelio o un trasplante de córnea. ¿Cada cuánto recomendás o cómo vos recomendarías usar el viscoelástico? ¿Qué tipo de viscoelástico realmente recomendarías usar? Yo tuve la oportunidad de hacer el estudio internacional cuando se lanzó Discovisc, el viscodispersivo de Alcon, y lo comparamos con todos los viscoelásticos que había en Estados Unidos en esa época. Y obviamente, como tiene condroitin sulfato, el Duovisc y Discovisc fueron los que tuvieron menor pérdida de células endoteliales. Pero ya al hacer un análisis después de algunas semanas, vimos cómo era algo lógico, pero sí, con mayor tiempo de ultrasonido había más pérdida de células endoteliales. Y en ese protocolo no estaba permitido hacer un refill, o sea, un rellenado. Entonces hicimos un segundo brazo donde hicimos el rellenado con ultrasonido torsional, en ese caso con la máquina de Infinity, y vimos cómo después de 10 segundos había una pérdida exponencial de las células endoteliales. Yo en la máquina que uso actualmente, la de Oberkeley, yo después de cada 5 o 6 segundos de ultrasonido, que en este caso no es torsional, hago un refill con viscoelástico dispersivo. Actualmente yo utilizo hialuronato de sodio al 3%, ¿verdad?, que se comporta como un verdadero dispersivo, y nuestra pérdida de células endoteliales en cataratas totales es del 16%. En cataratas normales es de menos del 4%. Pero para cataratas totales una pérdida del 16% en el primer año no es tan alto. Entonces, esa es la forma de utilizarlo. Depende también de la zona anatómica donde tú hagas tu emulsificación. Yo siempre soy un poco cobarde, lo reconozco, yo siempre opero a nivel del plano del iris, pero yo cirujanos que son extraordinariamente buenos y operan en el bag, en la bolsa, y pueden obviar el uso del viscoelástico. Depende, cada persona sabe qué pérdida tiene o cómo se le están inflamando los ojos. Excelente, excelente tip. Es así, no hay que pasar más de 10 segundos sin tratar de recomponer y restaurar el viscoelástico en la cámara anterior. Muchas gracias, Fernando, por tu tremenda conferencia. Vamos a seguir con una gran amiga, también de México, con Guadalupe Cervantes. Ella nos va a hablar de catarata total intumescente. Bienvenida, Lupita, como es conocida en todo el mundo. Bienvenida a Oftalmo Córdoba. Muchísimas gracias, Noé y Fernando, por la invitación. La verdad es que es un gran placer para mí estar compartiendo con este grupo de grandes personas, colegas y amigos. Muchas gracias. Les voy a hablar sobre catarata intumescente, si me quieren correr el video. Les voy a hablar específicamente sobre la capsulorhexis circular continua, ya que considero que es el paso más importante en la catarata intumescente, y específicamente les voy a hablar de la blancopunción, recordando a Ariel Blanco. Recordar que la bandera argentina es la más temida de las complicaciones y se debe a un aumento de la presión intrasaccular del cristalino con una salida a presión y sin control del líquido que provoca un desgarro desordenado y que generalmente se va a detener aquí en la inserción del refuerzo celular. Creo que es muy importante conocer algunas de las características clínicas de la catarata intumescente y aquí lo podemos ver. Lo primero es que el cristalino es de gran volumen,
tienes una cámara anterior muy estrecha y la cápsula es muy delgada porque está a tensión. El núcleo puede tener una dureza extrema o no, y la célula es frágil, por un lado, por el exceso de peso que está cargando y por otro lado, por los cambios que sufre por la intumescencia, y también la cápsula posterior es delgada. Aquí les muestro cómo hacíamos antiguamente la rexis. Después de lavar el azul de tripano, entrábamos suavemente a rasgar la cápsula con un quistitomo, pero sucedía lo indeseado que era una bandera argentina. Otra manera en que hacemos la rexis era colocar viscoelástico en cámara anterior y con una aguja muy fina picábamos el centro del cristalino, aspirábamos hasta que ver que la cápsula se contraía. Vean ahí cómo se pliega el núcleo por la ausencia de líquido, y luego, ya que se quitó esta tensión, empujábamos el núcleo hacia abajo para tratar de que saliera el líquido que está retronuclear. Existen algunos otros métodos, como este, que es cortesía del doctor Patricio Navarro, en que antes de pasar al paciente a cirugía, él le da un disparo en el centro del cristalino con el jack láser, con una intensidad de 2 millijoules, y deja que drene espontáneamente. Y si se observan, aquí se ve una cascada de cómo va cayendo el líquido en el centro y se va acumulando en la cámara anterior. Vemos que ya cuando el paciente está dilatado, ya tiene un nivel incluso de todo este líquido que se drenó dentro de la jack láser. Esta es la blancopunción de Ariel Blanco en diferentes cataratas intumescentes. Aquí lo interesante es que entras con el ojo cerrado, con una aguja de 30G, con el bisel hacia arriba, y picas el centro de la cápsula sin aspirar, y observas tranquilamente cómo sale este líquido a presión de líquido intrasacular, e incluso podemos ir deprimiendo suavemente este núcleo para que el líquido que está atrapado atrás del cristalino pueda salir, es decir, el líquido retronuclear. Vean cómo esta es hecha por Ariel, en donde él pica, ve que sale el líquido en la cámara anterior y vuelve a entrar en el mismo agujero y deprime ligeramente el núcleo. Acuérdense que el líquido no está solo por arriba del núcleo, sino también por debajo del núcleo. De ahí viene la gran presión que hay en el cristalino. Esta técnica de la blancopunción fue recientemente publicada por él y algunos otros coautores en los archivos españoles de oftalmología, con 174 casos en donde no presentaron ninguna complicación. Sin embargo, pues hay que traer algo novedoso, y yo les voy a presentar el único caso que hasta ahorita tenemos de una paciente de 30 años, diabética, con 2 cataratas intumescentes y una visión de movimiento de manos, en donde yo quisiera llamarle como que la blancopunción no fue suficiente para lograr que no se corrieran las cápsulas. Aquí vemos cómo estamos picando y sale una excesiva gran cantidad de líquido intrasacular en forma abrupta, se corre un poquito la cápsula anterior. Sin embargo, aquí estamos viendo que sigue saliendo líquido. Ahí, desgraciadamente, el video en esta parte está un poquito borroso, pero bueno, el líquido no paraba de salir. Entonces, nos quedamos quietos en la cámara anterior esperando a que se acabe vaciar. Y aquí sí vemos que por lo menos, aunque se corren las 2 cápsulas, logramos poner el lente en su sitio y tenemos muy buena agudeza visual postoperatoria. Entonces, yo creo que lo más importante es que el lío quede dentro de la bolsa, a pesar de estas rasgadas que hay. En conclusiones, yo les quisiera decir que la catarata intumescente, la cápsula, tener en cuenta que siempre va a ser delgada y frágil, que la capsulorrexis circular continua es el mayor desafío por la presión intrasacular que existe, y obviamente la bandera argentina es nuestro mayor reto. Hay múltiples técnicas como las que ya les comenté, incluso el femto también es otra tecnología para hacer la rexis, y bueno, pues la blancopunción, recordad, yo creo que es una técnica que vino para quedarse, que no hay que aspirar, simplemente es picar el centro del cristalino, entrar ligeramente inclinados para llegar al centro. Y algo muy importante creo que de esta técnica es esperar a que salga el líquido, no salirse del ojo, esperar a que salga, y si vemos que aún hay todavía líquido, deprimir suavemente este núcleo para que los líquidos que están tanto en el ecuador como atrás del núcleo pasen hacia la parte anterior. Entonces, bueno, pues agradecer nuevamente la gran oportunidad de estar con estos grandes de la oftalmología, de mi panel y de toda la mañana. Muchas gracias, Noé. Eso es todo. No, gracias a vos, Lupe, por aceptar participar en
en Oftalmo Córdoba. La verdad, la blancopuntura bien realizada, porque muchas veces la gente se confunde y vos la explicaste muy bien, se debe hacer con el ojo cerrado antes de hacer cualquier incisión, ni una paracentesis para que las presiones se equiparen y evitar que se genere la bandera argentina. Vos, ¿en qué pacientes realmente intentás hacer una blancopuntura? ¿En toda catarata blanca o en pacientes que vos le medís el lens thickness y uno ve francamente un cristalino intumescente? Te cuento, Noé. Actualmente en el Hospital de la Ceguera yo lo estoy haciendo en todos los casos, absolutamente en el 100% de las cataratas intumescentes, porque muchas de ellas es muy engañoso. No sabemos cuánto líquido hay y qué tan duro está el núcleo, la corteza. Entonces yo creo que no se pierde nada con picar, el ojo hermético está cerrado y siempre el picar te puede ayudar a descomprimir el saco, que es realmente el factor que te va a llevar a una bandera argentina. Ahora, la bandera argentina, si se para en el refuerzo sonular, pues todo va bien, pero a veces se puede continuar 360 grados y entonces tenemos la peor complicación, que es falta de bolsa y el núcleo en el vítreo. Entonces, yo creo que vale la pena que la practiquen en el 100% de los casos, no tiene costo, es una aguja de 30G y no aspirar. Bien, ¿Vale? y otra cosita, ¿la aguja de 30G sola o vos la ponés en el émbolo de una jeringa para evitar que tenga reflujo, entonces que quede la cámara perfectamente hermética? Sí, la montamos en una jeringa, yo no le pongo ya líquido a la jeringa, antes lo hacía con líquido cuando hacía la punción, pero ya había abierto yo el ojo. Actualmente lo hago solo con la jeringa montada la aguja montada en la jeringa, como Ariel lo describió, y no aspiro, dejo que solito el piquete y el cambio de presiones saque ese líquido intrasacular. Y es increíble lo que se logra. Realmente este caso yo diría que probablemente es culpa mía, del cirujano y no de la blancopunción, pero la salida excesiva de líquido era una cosa que no entendía yo, una mujer de 30 años diabética. Perfecto, y los pacientes jóvenes son los que más nos engañan con estas cataratas hipertensivas. Y la última pregunta, ¿el bisel de la aguja para arriba o para abajo o es distinto? No, hay que poner el bisel hacia abajo para que tú veas dónde estás picando exactamente y veas la salida del líquido. Bueno, yo así lo hago, así está descrito, ¿sí? Para que cuando piques con la parte más finita de la aguja y estés viendo realmente en dónde estás picando. La idea es que te vayas al centro de la catarata, como si fuera el 100 del tiro al blanco. No es lo mismo picar en la periferia que picar en otro cuadrante. Hay que irse al mero centro de la catarata para que si se rasga un poquito con el bisel de la aguja, puedas siempre recuperar esta cápsula. Pero creo que, bueno, para Ariel todas las palmas porque todas estamos reproduciendo la invención de él, ¿no? O sea, un argentino está evitando la bandera argentina. Así es. Muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lupita. Un placer siempre compartir una mesa contigo. Y bueno, vamos a venir un poquito más al sur de América, vamos a viajar a Ecuador y vamos a presentar a Eduardo Viteri, que él nos va a hablar de Ultra Chopper en catarata dura. Bienvenido, Eduardo, un placer tenerte aquí en Oftalmo Córdoba y cuando quieras ya podés empezar tu presentación. Mil gracias, Noé. Felicitaciones al grupo de Oftalmo Córdoba por esta iniciativa que nos ha sido totalmente enriquecedora, ¿sí? Yo creo que podemos empezar la exposición. La técnica que yo prefiero para operar cataratas duras y muy duras, de las que siempre encontramos en Latinoamérica, es el Ultra Chopper con contrapresión, por las razones que voy a exponerles a continuación. El instrumento que uso habitualmente en estos casos es el Ultra Chopper diseñado por nuestro buen amigo el doctor Luis Scaff. Los mejores resultados se obtienen con una técnica bimanual, un buen soporte en el ecuador del cristalino y luego, esta es la parte clave. Al entrar con Ultra Chopper, usted debe introducirlo hasta el fondo, sin temor. La cápsula posterior no va a ser afectada. Luego de hacer una fractura, no intente dividirlo completamente en dos mitades. Habrá oportunidad
a medida que va rotando el núcleo, de ir realizando fracturas segmentarias y siempre puede repasar, revisar y asegurarse de tener segmentos completamente libres, como pueden observar en este momento. Se va rotando el núcleo y va realizando las fracturas. El Ultra Chopper en realidad realiza desplazamientos muy limitados. La mayor parte del efecto se logra con el segundo instrumento. Y pueden observar unos niveles de consumo de ultrasonido muy bajos en la fase de desasemblamiento del cristalino. Y vemos como una catarata definitivamente bastante dura se puede eliminar con muy poco consumo de ultrasonido, apenas en este caso 11.91 de CDE. Y vemos luego de implantado el lente intraocular que la cantidad de fluido utilizado fue apenas 27 mililitros. Eso es un indicador también de poca turbulencia generada al momento de la cirugía. El diseño del Ultra Chopper es tan bueno que se presta para esta técnica a la que yo llamo hidrochopper, es decir, sin utilizar absolutamente nada de ultrasonido para fracturar cataratas bastante duras. La punta del Ultra Chopper puede penetrar sin necesidad de ultrasonido en cataratas tan duras como esta y mediante técnicas de contrapresión sin necesidad prácticamente de desplazar periféricamente la punta, se produce una fractura de cataratas bastante duras. Observen ustedes el CDE, cómo se mantiene en cero, a pesar de que estamos trabajando sobre un núcleo grado, diría yo, 5, tranquilamente. Y también observen que se van haciendo fracturas progresivamente, rotando el núcleo sin realizar desplazamientos laterales forzados que pudieran ejercer mucha tensión sobre la zónula. Ven que es una técnica también muy eficiente en términos de tiempo. Y aquí les muestro dónde está la indicación. En cataratas grado 5 o 6 ya vamos a utilizar Ultra Chopper o hidrochopper. Así pues, en mi experiencia, la punta de Ultra Chopper de SCAF es mi técnica de elección para operar cataratas duras, debido a que minimiza la tensión que ejercemos sobre la zónula, especialmente cuando utilizamos técnicas de contrapresión, disminuye sustancialmente la energía de ultrasonido y por supuesto la elevación de temperatura que ella produce, y adicionalmente, al ser una técnica más eficiente, va a reducir la cantidad de fluido que se utiliza y esto disminuye la turbulencia y el potencial daño endotelial que podemos producirle a los pacientes en estos casos. Bien, creo que en realidad yo estoy muy contento, lo vengo utilizando, no sé, 10 años, desde antes de que estuviera disponible comercialmente, desde antes de que se hicieran los prototipos, los fabricábamos puliendo puntas de Kelman. Y cada vez se ha ido perfeccionando y he probado, pues antes hacía stop and chop y usaba chop vertical, chop horizontal, y hoy por hoy utilizo o la técnica de pre-chopper de Akahoshi o si ya es una catarata más dura, aunque podría hacerlo con el pre-chopper de Akahoshi, prefiero el ultra chopper. Hay muchas personas que le tienen temor al Ultra Chopper, el penetrar tanto, piensan que pueden dañar la cápsula posterior y en realidad
daño a la cápsula posterior al momento de hacer el ultrachop no he tenido. Pueden ocurrir después al aspirar, al emulsificar los fragmentos en cataratas muy duras, pero al momento de hacer el chopeo, realmente la cápsula queda muy lejos. Así es, muy bien aclarado que el Ultra Chopper está diseñado para evitar llegar a la cápsula posterior y romperla de alguna manera. Creo que mostraste una aplicación diferente del Ultra Chopper, o sea, usás el Ultra Chopper sin ultrasonido, o sea, como un pre-chopper, y también funciona correctamente, y eso ayuda a preservar las células endoteliales, como estuvimos hablando antes, que en estas cataratas rubras es una de las principales causas que tenemos, o sea, una de las principales cuidados que tenemos que tener. Muchas gracias. Incluso en cataratas duras muchas veces utilizo ultrasonido al momento de la primera enclavamiento. Y luego ya una vez que tengo dos mitades, habitualmente es suficiente la presión y contrapresión. El instrumento tiene un diseño espectacular. Perfecto. ¿Algún tip o sea, tenés que usar el Ultra Chopper en ultrasonido lineal? Si no, no te va a funcionar, ¿no es cierto? Pues como ves, funciona hasta sin ultrasonido. Entonces, ¿qué te digo? Sí, pero en los facomulsificadores de algo que tienen torsional no sería correcto usarlo en un ultrasonido torsional, sino tiene que ser lineal porque el Ultra Chopper tiene que cortar de adelante hacia atrás. No se oye. Perdiste el audio, Eduardo. Sí, mira, en realidad cuando tenía el Infinity yo estaba aburrido de estar cambiando la punta. Ahora tengo en el Centurión dos piezas de mano, una con el Ultra Chopper y otra con la punta normal. Pero entonces yo tenía un Ultra Chopper montado en una punta de irrigación y aspiración. Ajá. Sí, normal, una coaxial normal. Y eso era lo que yo usaba para no tener que estar cambiando cada vez la punta del tip, que eso es algo que también a veces se vuelve un poco engorroso. Yo creo que lo puedes usar con cualquiera, con mínimo de ultrasonido. ¿No? Realmente no creo que eso haga una gran diferencia. Espectacular, Eduardo. Muchísimas gracias por la participación. Siempre es un placer escucharte. Y bueno. No, gracias por la invitación. La próxima disertante es una persona muy especial que yo quiero mucho. Me ha hecho pasar momentos inolvidables cuando pude participar junto a ella en una expedición junto a la Fundación Elena Barraquer. Vamos a presentar a la doctora Elena Barraquer, que es, le dicen, la reina de África, la leona, por cómo lucha en ese continente para erradicar la ceguera. Ella está abocada gran parte de su tiempo libre y de su tiempo de trabajo para luchar constantemente contra la ceguera por catarata en ese continente. Bienvenida, Elena, es un placer tenerte aquí en Oftalmo Córdoba y escuchamos tu disertación. Muchísimas gracias, Noé, por tu calurosa presentación, a todos los nuevos y viejos amigos por la invitación y también a Pablo por el cariñoso recuerdo de la expedición a Salta. Con la Fundación Barraquer primero y con la Fundación Elena Barraquer hacemos numerosas campañas, especialmente a África, porque creemos que es el continente con más necesidad, aunque las cataratas que encontramos allí no son exclusivas de ese continente, porque, repito, cuando estuve en Salta encontré cataratas tan duras o más que las que hay en África. Aquí vemos a una que es blanca, cortical, hipermadura y con la cápsula anterior prácticamente toda fibrosada a la corteza anterior, por lo que he tenido que hacer toda la capsulorhexis con tijeras para evitar tirar de la zónula. Es importante en estas cataratas hacer un surco muy profundo si pensamos dividirlo en dos fragmentos. Esto no es siempre posible, pero como ya han descrito otros de los anteriores speakers,
contra más fragmentos hay, casi siempre es más fácil los movimientos de aspiración de catarata y se minimiza el daño endotelial. Yo utilizo siempre el pre-chopper, la pinza de Ernest, para partir estos núcleos duros en dos, y me ayudo frecuentemente de viscoelástico. Suelo utilizar como viscoelástico dispersivo el BioVisc, que es muy pesado y protege muy bien el endotelio, aunque tengo que reconocer que los africanos suelen tener un endotelio fantástico, superior al nuestro, y al día siguiente prácticamente no se nota la cirugía después de estas cataratas tan duras. Cuando el núcleo no es excesivamente grande y la parte más dura es la central, utilizo la técnica que la hemos llamado nosotros de carrusel, porque es como si fuera un tío vivo. Con el Nagahara hago como del eje del tío vivo y empiezo a facomulsificar la catarata por el borde, reduciendo el tamaño del núcleo hasta que es más fácil de manejar dentro de el plano del iris o la cámara anterior. En estos casos especialmente hay que utilizar muchísimo viscoelástico, tanto para proteger el endotelio como la cápsula posterior, porque estas cataratas suelen ser astillosas perdón, y al partirlas podrían rasgar la cápsula posterior. Y ya como vemos en este caso, cuando el tamaño del núcleo está reducido, su manipulación es mucho más fácil, con menos riesgos para el paciente. En algunos casos he utilizado la técnica de Ariel Blanco, de la blancopunción, pero casi siempre nos encontramos con más bien cataratas negras o de dureza 8 o 9 que con cataratas blandas, aunque hay de todo, y esa técnica es fantástica para evitar la bandera argentina. Y para finalizar la presentación, quiero enseñaros un vídeo que grabé el pasado febrero, la última expedición que pude hacer antes de la pandemia a Mozambique, un paciente que por casualidad pasó, por casualidad, porque no estaba programado para ser operado, pero vio que en el hospital donde trabajábamos había una campaña de oftalmología. Él había tenido 2 semanas antes un traumatismo. Como veis, la cápsula posterior se había abierto y había tenido suerte de no tener una reacción anafiláctica. Yo, ayudada por las tijeras y por las pinzas de capsulorhexis infantil, o también pueden ser pinzas de vítreo, completé la capsulorhexis anterior. La catarata era una persona joven, unos 35 años, con lo cual la catarata era muy blandita. No necesité utilizar ultrasonidos, simplemente con las cánulas bimanuales del Oerli, que es el aparato que, como Fernando Aguilera, yo también utilizo. Yo utilizo la punta de 1,8, muy biselada, con bisel de 30, casi como si fuera el Ultra Chopper de Lucho. Y la verdad es que es un aparato totalmente portátil que para la campaña es el ideal. En este caso, como veis, la zónula estaba intacta, la cápsula también, y pude colocar satisfactoriamente la lente en el saco, y ya os podéis imaginar la satisfacción al día siguiente de este paciente. Muchísimas gracias por vuestra atención y otra vez gracias por la invitación. Un placer estar con todos los amigos. No, gracias a vos, Elena, por participar de Oftalmo Córdoba de manera virtual. Ojalá que el próximo año te podamos invitar. Contanos un poquito, Fernando Aguilera presentó, aunque operan con el mismo equipo, se veía tu punta, tu tip de Phaco mucho más chico. Vos usás realmente un tip especial que tiene una angulación muy grande y también es muy chiquito, ¿no? Yo utilizo la punta de 1,6. Diréis que sería menos eficiente para estas cataratas tan duras, pero con el bisel de 15 o 30 grados, ahora la verdad es que no lo recuerdo. 58. Pero es un bisel, ¿cómo? 58 el que usas. 58 grados. 58, bueno. Sí. Yo siempre 48. digo que con los números yo soy un desastre. La cuestión es que parece casi un ultra chopper. Así es. Y
consigue fracturar estas cataratas y facomulsificarlas en tiempos que yo utilizo en Barcelona el Stellaris, el Elite, y la verdad es que funciona muy bien. Pero creo que para estas cataratas el Oerlikon Catarex 3 es superior. Así es, así Lo es. único, a mi manera de ver, si tuviese una bomba Venturi, sería más eficaz en la irrigación y aspiración. Pero para las campañas es difícil también utilizar la bomba Venturi y la mayoría de las cataratas tienen poca corteza que aspirar. Claro, son cataratas rubras que tienen poca corteza y son casi todo núcleo. Y realmente no haces poca, porque en las campañas operas 40, 45 y has llegado a 50 cirugías vos sola en un día. Entonces, haces realmente una técnica extremadamente eficiente y rápida y de una rápida recuperación y una eficiencia asombrosa. La gente nos pregunta cómo puede hacer para sumarse a tu fundación, para ayudar, para colaborar. Si nos querés explicar un poquito cómo trabaja la fundación, sería muy bueno. Bueno, en este momento, por desgracia y debido a la pandemia, estamos parados con las campañas, aunque ya tenemos Mozambique y Senegal que nos han pedido que volvamos. Pero claro, dada la situación en España, tampoco podemos viajar allí y al volver tener que estar a lo mejor 2 semanas de cuarentena, porque sería inviable. La idea es que en cuanto se puedan volver a retomar las expediciones, intentaremos organizar expediciones paralelas, cada una con 2 cirujanos, para recuperar el tiempo perdido. Cuando eso llegue, estáis todos más que welcome de venir conmigo y os animo a todos, porque los que ya lo habéis hecho y los que lo hacéis en otros países y en otras situaciones, sabéis que es una experiencia única y que se recibe mucho más de lo que se da. Así es, así es. Tener la experiencia de devolver la visión a tanta gente es realmente increíble y enriquecedora, y si todos se pueden alguna vez sumar e ir con Elena o con el grupo, es fantástico. Este año por la pandemia, ahora iba a viajar yo con Joaquín Fernández y se nos suspendió, así que bueno, para el año que viene esperemos poder ir y cumplir otra campaña junto a la Fundación. Bueno, invitamos a todos los participantes de Oftalmo Córdoba, que tenemos más de 2.800 inscriptos, que se animen a donar lo poquito que sea a estas fundaciones que estamos auspiciando, como la Fundación Elena Barraquer, la Fundación Nano o Fusavi de Argentina, que les viene muy bien una pequeña ayuda de todos nosotros para que puedan seguir trabajando y devolviendo la visión a tantas personas. Vamos a seguir con el último. Gracias, Elena. Un placer. Bueno, y vamos a ir con el último disertante de la tarde del módulo de catarata, previo a la clase magistral de Luis Scaff. Vamos a presentar a Luis Izquierdo, un magnífico cirujano de Lima, Perú, y él nos va a presentar la última tecnología para abordar este tipo de cataratas rubras. Bienvenido, Lucho. Es un placer tenerte nuevamente aquí en Oftalmo Córdoba. Ya estuviste ayer, así que bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias. Como el mundo está al revés, yo me siento más europeo que Elena ahorita, porque voy a hablarles de nuestro segundo en catarata total. Y bueno, entonces lo estamos realizando ya hace buen tiempo. Yo utilizo la plataforma de Zimmer, que es una plataforma que en el mismo tenemos 2 tipos de aplanación, la planática y la de líquida, o sea, utilizamos para córnea y catarata. Vean, esta es una catarata grado 3 a 4, en el cual les estoy mostrando cómo estoy retirando el capsulótomo, la capsulotomía, y cómo ya están prehechas los slides, ¿sí? Y eso me permite poder realizar ya la disección o el chopeo de esta catarata más maduras de una forma más eficiente. Yo realmente comencé a hacer con el Fento, bueno, tenía la plataforma, pero otra es que yo realizo muchos trasplantes de córnea y la primera causa definitivamente es queratopatía bulosa pseudofágica en nuestra institución. Y una de las principales causas fue justamente realizar en cirugías maduras, cirugía de cataratas quizás con FACO, pero de una forma no tan eficiente, y uno de los lugares donde más se sufre definitivamente es en el endotelial. Bueno, aquí en este caso estamos mostrando
cómo está hecha la capsulotomía, en forma muy perfecta, diría, y me permite ofrecer lentes, en este caso, es un trifocado, un lente premium a un paciente con una catarata muy avanzada y con un resultado bastante espectacular. Este es un paciente con catarata negra total, ustedes la pueden ver ahí, estoy colocando el docking, se ha realizado ya la capsulotomía y las incisiones. En este caso, realizo el retiro de la cápsula en una forma más despacio, no es una catarata normal, el palfento tampoco va a ser una catarata normal, entonces voy con un poco más de cuidado de estar seguros que no tengan ningún tipo de adhesión en la periferia. Vean nuevamente cómo me separa mucho más fácil este cristalino total, esta catarata total. Esta plataforma funciona con una alta tasa de repetición y una baja energía. Miren, el núcleo se ha volteado y ven el precorte. Esto ya es una cataratas también intumescentes. Vean ustedes, no hay cámara casi anterior. Este es el OCT intraoperatorio del mismo aparato, ¿sí? Y realizo en todas las intumescentes, trato de realizarlas con el fento. ¿Y por qué? Porque al realizar en cámara cerrada la capsulotomía, no tengo banderas argentinas utilizando femtosegundo, ¿sí? Y quizás es el mismo principio de presiones, el cual al realizar el femtosegundo en cámara cerrada, hace que no tengamos este problema, ¿no? Vean ustedes, estoy ya haciendo chop, ustedes saben esta parte de FACO, no es necesario hacerla con un femtosegundo, y estoy adentro, ¿sí? Y me permite realizar también las sesiones previas, sí penetra en este cristalino, muchas veces me dicen, es blanco, no va a pasar, bueno, ahí está. Vean las incisiones también, y puedo terminar la cirugía de esta manera. Ahí está la capsulorhexis, o sea, la capsulotomía hecha y en forma circular en estos pacientes con catarata intumescente. Esto ya lo publicamos hace creo que 4 años más o menos. Ya tenemos una serie grande de cataratas intumescentes con femtosegundo en este caso. Eso era lo que les quería mencionar en esta lindo simposio con todos estos amigos, así que a su disposición para cualquier pregunta. Y bueno, como vimos, este tipo de cataratas con criterio se pueden hacer de una forma totalmente manual a la última tecnología que tenemos disponible para operar este tipo de cataratas. Lo importante es tratar de recuperar la visión de los pacientes y no generar mayor daño y reinsertar a toda esta población a una vida social, económica y activa. Muchas gracias, Lucho, y siempre es un placer estar contigo en las reuniones y escucharte. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a pasar Fernando Aguilera y Pablo Daponte, no sé si están activos. Sí, yo sí. ¿Me escuchan? Sí, Fernando. Sí. Bueno, quiero agradecerles a todos porque todos espectaculares sus presentaciones. Primera vez que Lucho Izquierdo presenta sin pasarse el tiempo, no lo puedo creer. Hoy. Lo tuvimos cortito, Fernando. No lo puedo creer. De veras que él y el Panchito Sánchez son los que admiro porque siempre se pasan del tiempo. No, muy bien. Lucho, ya que te sobra tiempo, ¿tú consideras que el femtosegundo podrá tener un verdadero valor para este tipo de cataratas, para hacerlas más sencillas para el cirujano habitual, el cirujano estándar que se le dificulta enfrentarse a las cataratas totales con facomultificación? Yo creo que sí, y de todas maneras sí. A ver, aquí en Perú tenemos todo tipo de catarata, ¿sí? Entonces nos enfrentamos diariamente cataratas negras, cataratas 4 o 5 cruces, ¿sí? Y si se dan cuenta y nos ponemos a pensar, cuando tengamos alguna complicación, lo que más nos salva es tener una capsulorhexis buena, porque es ahí donde vamos a poder sostener un lente, nos va a permitir hacer todas las demás maniobras cuando tengamos una complicación. Entonces el paso de la capsulotomía realizada por un femto en cataratas complejas, yo creo que no tiene, o sea, yo mejor dicho, tiene mucho mayor ventaja que realizarlo en forma manual para este tipo de cataratas complejas,
¿sí? Cataratas intumescentes, pacientes con cristalinos subluxados, pacientes con cataratas totales. Es imposible asemejarnos a una realizada por un femtosegundo. La parte ya de la emulsificación general, yo creo que hacerla con el femto o hacerla con el phaco no le veo mayor diferencia. Creo que el mayor valor vendría a ser la parte de la capsulotomía con el femto en estos casos. Ok. Muchas Leopoldo, gracias. No le dé más charla a Fernando porque se va a pasar de tiempo, así que hagamos un récord hoy. Claro, no le dé más charla a Fernando, que venimos bien. Bueno, quiero agradecerte, Fernando, por haber coordinado junto a Pablo Daponte este magnífico bloque de Catarata Total con unos expertos que nos han dejado magníficos conceptos y tips para abordar estos tipos de cataratas. Y en 10 minutitos ya vamos a estar todos muy atentos porque viene la conferencia magistral del gran Lucho Scaff desde Colombia. Así que, bueno, solo quiero agradecerte todo tu tiempo y todo tu trabajo que hiciste para que Oftalmo Córdoba sea un éxito. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, amigos. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Noé. Gracias No, gracias a ustedes. Bueno, nos tomamos 10 minutos de descanso y a las 3 de la tarde vamos a escuchar la conferencia magistral de Luis Scaff.